Guillermo Cano Izaza nació el 12 de agosto de 1925 en Bogotá. Fue un periodista y escritor colombiano, guía y maestro de toda una generación de periodistas que defendía los principios éticos de la profesión. Hijo de Gabriel Cano y Luz Izaza, nieto de Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador, se vinculó directamente a la redacción del diario como director en 1952. Cano protagonizó enfrentamientos con importantes personalidades del país a raíz de sus investigaciones periodísticas y el apoyo que su periódico prestó a algunas causas políticas y sociales, como sería el caso de la guerra contra el narcotráfico de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Jaime Ramírez, y el escándalo de autopréstamos de la familia Michelsen y su conglomerado Gran Colombiano. Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986, cuando salía de las oficinas del Espectador en Bogotá. Pues el cartel de Medellín lo puso en la mira luego de que liderara fuertes críticas hacia Pablo Escobar. Su asesinato fue el inicio de una arremetida por el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar Gaviria. Emprendió contra el Espectador por considerarlo su enemigo. Como resultado, fueron asesinados otros periodistas y algunos funcionarios administrativos del periódico. Unos más debieron exiliarse fuera del país después de recibir amenazas. Adicionalmente, el 2 de septiembre de 1989, la sede central de El Espectador en Bogotá fue destruida parcialmente con un carro-bomba, al igual que una sede de distribución en otro sector de la capital. Respecto a esto, el filósofo y periodista colombiano Jorge Cardona, quien tuvo una larga trayectoria en El Espectador, nos contará más sobre la influencia del narcotráfico en el periódico. El cartel del Medellín, cuando llegaba el periódico a los sitios de distribución en el aeropuerto José María Córdoba, cogían el periódico y lo quemaban. Carlos Mario Correa tuvo que meterse en una oficina clandestina, que increíblemente resultó ser en el mismo edificio donde despachaba el jefe de sicarios de Pablo Escobar. Entonces es una paradoja, pero todos estos elementos que te estoy contando muestran que el periodismo fue blanco de una arremetida brutal. A raíz de todo esto se desataron unos cambios en el periódico El Espectador, pues Guillermo Cano lideró una época para los periodistas en la que la libertad de prensa se estaba desarrollando ampliamente, y su asesinato genera ese impacto en la sociedad. Ante esto, Jorge Cardona nos habla de cómo esos cambios dieron lugar a la transformación del diario. Matan a don Guillermo en la plenitud de su producción intelectual y su capacidad de director, y de una manera muy rápida tuvieron que improvisar la dirección de sus dos hijos, Fernando Cano y Juan Guillermo Cano, y la codirección de José Salgar. Entonces, todos estos factores pues hacen que el periódico, la muerte de don Guillermo Cano precipitó una cantidad de cambios internos en la redacción, que llevaron a la transformación del periódico en los siguientes años. Además, es importante recordar que el asesinato de Cano cambió la perspectiva del aniversario número 100 que estaba próximo a ser celebrado. La muerte de él en diciembre se atravesó en un momento crucial y fue muy doloroso, porque cuando llegó el centenario, el 22 de marzo del 87, pues el gran promotor, el gran líder, el capitán del barco de ese proyecto, pues no estaba. Entonces, el primer impacto fue acercarse o llegar a su edición centenaria sin su máximo líder, que era Guillermo Cano Izaza. Y aunque el cambio fue grande para el espectador, también impactó a los otros medios de comunicación, los cuales, en rechazo al asesinato de Guillermo Cano, no informaron durante 24 horas para lograr un propósito conocido como la cadena del silencio. Además, los colombianos ese día lucieron una prenda negra como rechazo a la violencia generada por el narcotráfico y rindieron homenaje a los caídos en la lucha contra los delincuentes como Pablo Escobar, que veían en la muerte un arma disuasiva contra quienes revelaban sus secretos más oscuros y corruptores. Por lo cual, Jorge Cardona nos relata cómo transcurrió aquella jornada. A don Guillermo lo mataron el 17, y el periodismo colombiano organizó una jornada mundial de silencio
como rechazo a ese asesinato. Entonces, todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, hasta las salas de cine se unieron y no hubo ningún medio de comunicación el 19 de diciembre de 1986. Esa jornada no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo. Se silenciaron todos los medios para protestar por el asesinato de Guillermo Cano. Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 cuando salía del periódico en 2010. Este crimen fue declarado delito de lesa humanidad. 25 años después, Guillermo Cano Izaza es recordado como una de las figuras más respetadas del periodismo colombiano y se considera un ejemplo de vocación, talento, disciplina y compromiso social. Por eso, el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano lleva su nombre. La vida de Guillermo Cano, uno la puede resumir en el hecho de ser un hombre valiente que supo entender que el periodismo se hace para darle voz a los que no tienen voz. Guillermo Cano fue uno de los que no cayó y por eso merece siempre ser recordado cada 12 de agosto y 17 de diciembre año tras año.